Ingeniero Salomón Lerner, bienvenido a Páginas Libres. Muy buenos días, muy agradecido por la invitación. Ingeniero, usted como expresidente del Consejo de Ministros, que conoce, como dicen muchos, el monstruo por dentro, ¿cuál es su visión de lo que viene ocurriendo con esta crisis sanitaria? Solamente algunas cifras, hasta el día 175 de la emergencia sanitaria, más casi 700.000 casos confirmados, 29.000 muertos como consecuencia del coronavirus. Sin embargo, algunas instituciones internacionales, por ejemplo, el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud de Estados Unidos, tiene una visión, una proyección que más del 60% se incrementará el número de muertos a fines de este año. Es decir, llegaremos casi a 50.000 fallecidos como consecuencia del coronavirus. ¿Cuál es su visión de cómo se está comportando el gobierno respecto a la atención a esta crisis sanitaria? Gracias, José, por esta pregunta que es sumamente importante. Creo que acá hay una definición muy importante. ¿Qué cosa es lo que hay que garantizar? Hay que garantizar la salud de las personas frente al problema económico, y esta garantía es enfrentando esta pandemia. Pero ¿cómo enfrentar esta pandemia con la precariedad del sistema sanitario, del sistema de salud? Grave problema que encontró el gobierno al inicio de estos 175 días. Una precariedad que viene desde hace muchos años atrás. Son 30 años de una salud, de una actividad sanitaria en el país sumamente endeble, sumamente ineficaz, con una falta de infraestructura total. Y esto es lo que ha tenido que lidiar en estos 175 días, tanto de camas hospitalarias, de mecanismos respiratorios para la salud, de medicinas, de pólizas de seguro, de una serie de otros aspectos fundamentales, que es justamente la labor de prevención de la salud peruana. Y esto es el gran tema. Hoy día nos encontramos en que tenemos que prevalecer en los aspectos fundamentales, que es salvar la vida humana antes de poder reactivar completamente la economía. Y este es el drama que hemos vivido, la tragedia que hemos vivido en el país, de un comienzo, un inicio interesante, importante, pero que no hemos sabido mantenerlo por la falta de herramientas que ha tenido el país, por la falta que hemos tenido de una infraestructura endeble, sin una medicina primaria de prevención, sin hospitales, sin centros hospitalarios, sin postas médicas, realmente para poder tener una capacidad de poder enfrentar el problema. El Washington Post sacó un artículo bastante extenso sobre el comportamiento de los actores económicos en esta emergencia sanitaria, y hablaba sobre todo cómo ciertos sectores empresariales se estaban beneficiando con este tema de la crisis que viene atravesando el país. ¿Cuál es su visión respecto a cómo se han comportado los actores económicos en esta crisis? Sí, si le pedimos que... Efectivamente, el artículo de Washington Post es un artículo muy crudo, en donde destaca los problemas hospitalarios con las clínicas, con las farmacias, con los costos de los medicamentos, con la fabricación de estos medicamentos, con el problema del oxígeno, y efectivamente esto es una respuesta que lamentablemente el sector privado tampoco no estuvo preparado ni a las alturas de lo que realmente requería el país. Esto nos vuelve a hacer repensar que la salud es un servicio básico público y que si no tenemos la infraestructura necesaria hay que construirla. Este es el resultado de 30 años, una lección muy importante para que todos los peruanos pensemos que hay otras formas de encarar todos los problemas del país. No solamente el sector privado va a poder salvar al país de los servicios básicos, como son salud, como son educación, como es infraestructura, como es el orden y seguridad público del país. Creo, pues, entonces que es una reflexión importante que todos los peruanos tenemos que volver a sentarnos a la mesa para tener otro pacto social que nos encamine hacia una seguridad de un estado de bienestar para la mayoría de la población peruana. Sí, mire, hemos tenido lamentablemente 4 décadas de apuestas fallidas, como se puede mencionar, y comenzando por una pandemia que fue más que una pandemia,
fue la deuda del gobierno del 85 al 90, del gobierno aprista, en donde nos dejó una inflación en el año 1990 de 7.450% de inflación y nos dejó un decrecimiento del Producto Bruto de 12.3, es decir, lo que la pandemia hoy día con el resultado que nos está dejando quizás ni siquiera se compara a lo que nos dejó ese gobierno en el año 85 al 90 y que permitió el ingreso del que terminó en un gobierno dictatorial, ¿no? Y estas nos llevó a una ilusión de un crecimiento, pero que no venía acompañado justamente de un equilibrio social que no creaba más desigualdades en el país, que nos creaba más desigualdades en el país y que había más amplia la brecha entre los ricos y los pobres en el país. Estas son las lecciones que nos está dando, que tenemos que reevaluar nuevamente un rumbo diferente al planeamiento, a la estrategia, a la planificación que tienen los peruanos que enfrentar, sobre todo porque nos importa mucho que el año 2021 tengamos un gobierno que enfrente esta problemática hacia un futuro que sea de bienestar para todos los peruanos. Sí, justamente como estaba el tema económico, al comienzo de la introducción del programa de hoy, hablamos de la interpelación a la ministra de Economía, María Antonieta Alba, quien viene de alguna manera explicando sustentando por qué el gobierno ha dado ciertas medidas y cuáles son esas directrices en los próximos días para atacar el tema de la crisis sanitaria. Uno de los temas que fue bastante debatible en el Congreso fue el tema de Reactiva Perú, en la cual de alguna manera el gobierno, por las denuncias periodísticas, ha dado prioridad a ciertos sectores en desmedro de otros, aunque ayer la ministra ha desmentido diciendo de que el 98% han ido a las MIPES y que se han recuperado 2 millones de empleos. Eso va en contradicción a otras cifras de otros opinólogos que manifiestan que el empleo en el Perú se ha perdido casi 6 millones de empleos en nuestro país. ¿Cuál es su reflexión de esos temas económicos, ingeniero Samuel Lerner? Bueno, creo que hay que superar esta crisis económica desde el punto de vista de reactivarla. ¿Cómo se reactiva? Es poniendo dinero al mercado. Indudablemente es una parte que ella ha realizado desde un comienzo. Sin embargo, la direccionalidad de ese dinero en el mercado del consumo, en el mercado de la demanda, no ha sido lo necesario para crear los puestos de trabajo, sobre todo en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas y sobre todo en los sectores medios del país. Creo que se privilegió más las grandes corporaciones que las medianas y pequeñas corporaciones en el Perú. Y creo que ese es un tema también que confundió a muchos porque indudablemente se debería partir por los más necesitados. Los más necesitados son justamente esas pequeñas y medianas empresas, esas MIPES, esas microfinanzas que hay en el Perú y que de repente en el Ministerio de Economía no la conocen demasiado, pero sabemos que hoy día en el Perú el 75% de la informalidad que existe son de pequeños empresarios, de microempresarios que trabajan día a día y que tienen justamente que llevar el pan de su trabajo diario. Y este es uno de los temas que no se enfocan en el país. Luego hemos tenido una restricción muy importante del consumo. Como no hay empleo, no hay demanda, no se han privilegiado sectores que debían haber sido lo que empujaran el tema de la demanda. ¿Cuáles son esos sectores? Sectores de manufactura, que justamente da un empleo entre el 13 y 17% de la mano de obra del país, y entonces se ha privilegiado sectores mayores, como es el sector en este momento minero, que aporta muy poco al empleo y que no hace una cadena, sí, efectivamente, en la cadena de pagos y de proveedores, pero que sin embargo no es lo que son los requisitos fundamentales. Tenemos otros sectores importantes como son textiles, calzado, como es todo lo que es madera, muebles, que tendría que tener una premisa fundamental, que he visto algunas propagandas muy aisladas, de que consuma lo que el Perú necesita y requiere. Y eso es justamente manufacturas, confecciones, todo lo que es el sector calzado y todo lo que es el sector importante de alimentos en el país, que es un sector de muy rápido trabajo de empleo. Es la agricultura familiar, es la agroindustria que está dando los empleos más importantes del país, y esto es lo que no se ha reactivado desde un comienzo. Y el segundo tema con el Ministerio de Economía es que ha confundido
las necesidades de la población. Los bonos que siempre se ha solicitado, que es el bono universal, no se ha empleado porque justamente no se conoce la idiosincrasia del sistema financiero nacional. El sistema financiero nacional solamente agrupa al 35 o 40% de la población. Y entonces, ¿qué hacemos con el otro 60% que no tiene llegada dentro del sistema financiero? Esa es la falta de capacidad en la estructura económica que tiene el país y que tiene que ser en este momento reestructurada. Creo que estos son los grandes errores de la ministra de Economía, que me parece una buena técnica, pero que me parece que tiene una falta de experiencia en la realidad de lo que vive la mayoría de los peruanos. Ingeniero Samuel Lerner, nos encontramos en un año ya electoral. A fines de septiembre concluyen las inscripciones a quienes deseen participar en las elecciones del próximo año. Tenemos un 2021 con un contexto todavía de la crisis del coronavirus, que nos elegirá el nuevo presidente o presidenta, congresistas, y el 2022 nuevos gobernadores y alcaldes. Estamos en 2 años donde la coalición política va a ser bastante intensa debido a quienes quieran postular y quieran participar y que justamente acceder a estos cargos públicos en los próximos años. Usted, de alguna manera, que es un referente bastante importante, se ve muy activo en los temas, sobre todo en los sectores de izquierda. ¿Cómo ve el panorama político en los próximos 2 años en estas contiendas electorales que se avecinan? Creo que es un momento importante dentro del punto de vista político para el país. Indudablemente estamos esperando que antes del 28 de septiembre se den las reformas finales para que sean las reglas claras para el próximo proceso electoral. Se está esperando el voto preferencial, se está esperando que se decida que no podrán postular los que tienen sentencia de primera instancia a las próximas elecciones congresales. Se está esperando algunas otras reformas más finales del proceso electoral. Pero, sin embargo, ya hay algunos movimientos políticos, de partidos políticos, como de algunos candidatos que están buscando registros políticos. Indudablemente, todavía no conocemos, como se dice, quiénes van a estar justamente en estas lides del año 2021. Sin embargo, creo que hay grandes retos que la mayoría de los peruanos estamos esperando escuchar, retos justamente cómo poner la maquinaria del país trabajando, cómo poder recuperar los procedimientos de una reactivación económica fundamental que dé empleo a las mayorías del país. Creo que hay un tema muy importante en cuanto a las disparidades de riqueza y ingreso, que hay que ir también fundamentalmente proyectando hacia el futuro. El problema del cambio climático que hay que afrontarlo, no podemos seguir dejándolo de lado. Y creo que hay una mayor economía internacional desintegrada. Creo que debemos volver a reinsertarnos, a integrarnos con los países de América del Sur. Hace poco hay un lanzamiento que reemplazaría el consenso de Washington, que es el consenso latinoamericano. Y creo que también es una parte importante de estos nuevos retos para el futuro político del país. Yo espero que dentro de los próximos meses las personas que tengan y hoy día quizá la palabra es el coraje de poder enfrentar estos retos, porque es una situación bastante delicada que tenemos en la parte social y económica, sean los que estén a las alturas de las necesidades políticas que el país se merece y que todos los peruanos quisiéramos salir en el futuro, en los próximos 5 años adelante. Creo que es un tema bastante complicado, pero estamos esperando esas propuestas y creo que tanto en los diferentes lados del país hay una gran apuesta. La apuesta es que tenemos que ver juntos de tratar de sacar al país de las necesidades hoy día tan agobiantes que nos encontramos en diferentes sectores, llámese el sanitario, llámese el de educación, llámese el de infraestructura, llámese en el mínimo de infraestructura para entregar agua y electricidad a cerca del 35% de la población que lo requiere, a una educación que sea realmente importante y que la Internet y todos los avances tecnológicos puedan llegar a todos los peruanos. Creo que son retos que los políticos van a tener que enfrentar, aparte de lo que ya hemos comentado de la parte económica. Sí, justamente hace unos días también el Comercio sacó un informe bastante extenso sobre esas opciones políticas que hay, que se estarían construyendo para el 2021.
Vemos candidatos que de alguna manera defienden el status quo, es decir, tal como se mantiene el modelo económico actual. Las alternativas de cambios están todavía muy retrasadas. Pero usted hace un momento habló, al comienzo de esta entrevista, de un nuevo pacto social. ¿Este escenario político que se viene con las elecciones, cree usted que amerita poner en agenda un cambio en la Constitución? Bueno, mire, indudablemente el cambio de la Constitución está dado por las fuerzas y por la sensibilidad que tienen los ciudadanos. Ojalá que esa sensibilidad se dé en la campaña política y que pueda haber un momento constitucional, un momento, si no fuera de un cambio de la Constitución, de reformas fundamentales en la Constitución. Creo que ahí hay objetivos muy claros que hay que plantearse. Hay que plantearse lo primero, que el país no puede tener hambre, hay que tener una alimentación mínima y para eso hay que apoyar una agricultura familiar, hay que apoyar una agricultura industrial, hay que apoyar indudablemente una cosa que agrupa entre 6 a 8 millones de peruanos. Y luego los accesos de calidad a la salud para todos los peruanos. Creo que los servicios públicos. Entonces, creo que hay una reorientación que todos los peruanos vamos a tener que juntos tratar de lidiar hacia adelante. Creo que hoy día las grandes diferencias están en que hay programas que se diferencian uno al otro porque hay un programa fundamental que quiere volver a la normalidad en base a las mismas condiciones que nos han llevado a esta precariedad. Eso tenemos que rechazarlo fundamentalmente y todos los hombres progresistas del país no queremos volver a esa normalidad porque esa normalidad nos ha traído una imposibilidad de poder tener ciudadanos hoy día que tengan un futuro, tanto social como económico, que sea de bienestar. Eso es el primer punto. Y creo que lo otro es que indudablemente todos tenemos también que bregar hacia una economía que dé justamente una disminución de las desigualdades que hemos tenido en el país. Creemos que tenemos que tener salarios justos, tenemos que tener un apoyo fundamental a sectores importantes nacionales que tienen ventajas comparativas, tenemos un turismo, tenemos una pesca, tenemos toda una serie de diversificación productiva y sobre todo respetar lo que es originario del Perú. Tenemos una confección con la lana, con la alpaca, tenemos importantes temas de agricultura originaria que tenemos que aprovechar. No podemos seguir en exportar concentrados de minería y que eso va a salvar al Perú de ninguna manera. Tenemos que darle un valor agregado. Todos los países del mundo han salido de esa etapa de subdesarrollo a la etapa de desarrollo dando valor agregado. Por lo tanto, creo que hay que cambiar todas estas relaciones y para eso creo que todos los peruanos estamos en la posibilidad de dar nuestro y seguramente algunos con programas mucho más abiertos, mucho más progresistas y que esperamos que la población lo entienda así y le dé el voto a esa mayoría progresista que quiere los cambios y los nuevos pactos sociales en el Perú. Justamente, ingeniero, en base a lo que usted reflexiona, los sectores progresistas de izquierda siguen acarreando, siguen arrastrando sus problemas históricos, que es la atomización, la falta de acuerdos y la presentación generalmente de manera multipartidaria en las elecciones. Este divisionismo de estos sectores que traen como agenda justamente cambios, como lo que usted plantea, no se convierten lamentablemente en alternativas poderosas para poder llegar a acceder a un cargo público como puede ser la presidencia de la República. Estamos en 2 años bastante complicados, en 2021-2022, donde, como bien dijimos hace un momento, se juega de alguna manera el destino al Perú y seguimos la dicotomía entre cambio y continuismo. Este cambio que promueven los sectores progresistas de izquierda, ¿qué deberían hacer para poder justamente unirse, poder buscar articulaciones que permitan presentar al país una sola propuesta que derive soluciones para salir de esta crisis? Bueno, creo que se están haciendo intentos. Yo también creo que hay intentos en el centro, en nuevas agrupaciones políticas, en nuevos líderes políticos que entienden que con la normalidad no vamos a llegar a ninguna parte y que la visión nacional de un Estado moderno, de un Estado progresista, se tiene que dar también en elementos que no solamente están en la izquierda, que están en el centro, que son democráticos, que son liberales desde el punto de vista republicano, que tienen que todos juntos tratar de enfrentar estas posibilidades.
Yo lamento que haya esa fracción en la izquierda, pero hay elementos lamentables, se tienen que ir todos los que quieren una ruta clara y decidida al progreso del país, no poniendo o antecediendo ideologías que ya de repente tienen que tener un rejuvenecimiento porque ya no se pueden aplicar en el mundo moderno tecnológico que hoy día vivimos. Entonces creemos que en ese barco podemos entrar todos los que tengamos la ruta clara, una visión nacional, planificada, regional, un nuevo balance entre el Estado y el mercado, instituciones eficientes, no una burocracia en la administración pública que simplemente trabe, sino una burocracia progresista que realmente haga las cosas por el país, que tenga el cariño y los sentimientos para que salga adelante el país. Creo que eso es parte de esta sociedad organizada, que dentro del progresismo tenemos que buscar al mejor candidato que pueda representar esas realidades que nosotros estamos planteando. Lamentablemente, esos fraccionamientos que ha habido en la izquierda no nos ha llevado a nada en las últimas décadas, como usted lo ha mencionado, y solamente lo que hoy día está existiendo, ojalá que me equivoque y me dé con otro encuentro de otra realidad, no haya los fraccionamientos que estamos acostumbrados en los últimos procesos electorales. La crisis actual, ingeniero Salomón Lerner, amerita tener líderes que vayan más allá de sus percepciones ideológicas. La situación del país amerita, de alguna manera, decisiones concretas y directas para poder salvarnos de esta crisis, sobre todo para poder construir algo nuevo, una sociedad nueva y diferente y cada vez más equitativa. ¿Cree usted que entre los sectores que podrían formar parte de este amplio bagaje, digamos, de posiciones, existen todavía las personalidades? ¿Están dadas las condiciones para que estos líderes surjan? ¿O nos vamos a mantener siempre en estas disputas con líderes ya muchas veces conocidos? Miren, yo auguro lo mejor para el país. Ojalá que tengamos a partir del 1 de octubre una campaña política con nuevos líderes, con líderes que realmente hayan replanteado, reflexionado que hoy día la situación del país es muy diferente y que después de estos 5 o 6 meses de una lucha contra un problema sanitario sumamente grave que nos ha ahondado nuestra crisis desde el punto de vista social y económica, puedan tratar de juntar esfuerzos y poder darle un mensaje al país de esperanza. Yo creo que toda la población peruana está esperando ese mensaje de esperanza, de un futuro mejor y sobre todo un futuro más igualitario, más justo para todos los peruanos, para la mayoría de los peruanos. ¿Estará usted activo en la campaña 2021-2022? Yo tengo 2 campañas que cumplir a esta etapa de mi vida. Una campaña es la alimentación, banco de alimentos que está llevando a los lugares más recónditos del país y a diferentes regiones en el país, a ollas comunes, a comedores populares, a albergues, a gente discapacitada, alimentos. Esta es una labor que yo voy a estar en campaña. A la otra campaña, lamentablemente, es una campaña muy popular, que es futbolística, es Alianza Lima. Queremos hoy día cambiar una estructura con los jóvenes para que los jóvenes tengan un futuro que no sea simplemente patear la pelota, sino hombres íntegros para la sociedad. Entonces, esas son las 2 batallas que yo estoy dispuesto a hacerla, y en la otra, ayudar a todos los peruanos de buena voluntad que quieran hacer un nuevo Perú, con nuevos cambios, con un nuevo pacto social, ojalá con un nuevo tipo de constitución en algunos aspectos importantes que hay que reformarla o cambiarla, y que adelante tengamos una esperanza para todos los peruanos y un futuro de un país con planificación, con orden, con estrategia, con visión, y que todos los peruanos en diferentes partes de las regiones del Perú seamos orgullosos de nuestra patria, como lo siempre hemos sido, pero más orgullosos de tener un país tan rico y tan importante de recursos para salir adelante. Ingeniero Salomón Lerner, le queremos agradecer su participación en Páginas Libres. No sé si usted puede dar un último mensaje para los internautas que se contactan en estos momentos, que lo harán en el transcurso del día y de la semana, sobre todo para tener la esperanza y la expectativa de lo que puede ser trabajar de manera mancomunada por un nuevo Perú. Bueno, mi mensaje es a los jóvenes. Creo que los jóvenes tienen un gran reto, un gran desafío. Tienen por delante un país que tienen que construirlo con mucha fuerza moral, con mucha fuerza ética, no
no tomando los vicios de la corrupción, de tomar del libertinaje, de la falta del orden y de la seguridad. Y los jóvenes tienen esas tareas. Creo que vamos a salir inclusive hoy día con un mensaje a los jóvenes del Perú, con un rapero social, indicándoles que hay que contribuir todos, y creo que tenemos en la juventud un divino tesoro, como siempre lo dicen, para que ellos asuman ese reto, participen en la política, activen, y creo que ellos serán la mejor garantía de tener un país para todos los peruanos. Generosa Lerner, muchísimas gracias por su participación en Página Libre.